Los egipcios crearon monumentos para la eternidad, ya sean las colosales pirámides de Giza, la mística Esfinge o el impresionante templo de Luxor. Todos estos gigantes de piedra del pasado siempre nos han cautivado. Esos edificios que los habitantes del imperio faraónico no completaron, sin embargo, quedan en un segundo plano en comparación. Incluso la pirámide de Baca se abandonaría mucho antes de su finalización y se dejaría a su suerte. Sin embargo, esta construcción sigue ensombrecida por grandes interrogantes. ¿Qué movió a los antiguos egipcios a abandonar su proyecto de un momento a otro? Y mucho más. ¿De qué se trata el extraño comportamiento de las autoridades modernas? ¿Por qué la pirámide de Baca está deliberadamente aislada del público interesado? ¿Hay posiblemente secretos profundos al acecho en el sitio que se supone que ninguno de nosotros debe ver? Echemos un vistazo más de cerca a este apasionante tema de hoy y lleguemos al fondo de este misterio histórico. ¿Ya nos diste un me gusta y una suscripción? Perfecto. Entonces podemos empezar de inmediato. ¿Conoces algún edificio inacabado del pasado que aún presenta a los expertos obstáculos insuperables? Siéntete libre de ponerte a trabajar y cuéntanoslo en los comentarios a continuación. Los comentarios más emocionantes e informativos recibirán un corazón de nuestra parte y se fijarán en la parte superior. Misterio desconocido. Mano en el corazón. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la pirámide de Baca antes de nuestro video? Bueno, el hecho de que la estructura inacabada sobreviva a duras penas a la sombra de sus contrapartes más famosas se debe principalmente al hecho de que ni el público civil ni los expertos pueden ingresar. De hecho, la pirámide de Baca ha estado ubicada en una zona de exclusión militar durante bastante tiempo. Por lo tanto, las excavaciones adicionales están categóricamente excluidas por el momento como resultado de esta situación. En vista del hecho de que hasta ahora hemos podido descubrir tan poco sobre el sitio milenario, esto parece al menos algo sorprendente. Ubicado en el sitio de excavación de Saoujet El Arjan, la construcción puede haber comenzado a finales de la tercera o principios de la cuarta dinastía, y aunque la estructura se conoce comúnmente como la pirámide Baca, la atribución de este nombre está lejos de ser controvertida. Por el contrario, las únicas pistas que tenemos sobre el verdadero señor de la tumba son algunos nombres de cartuchos incompletos, cuya tradición manuscrita también es extremadamente cuestionable. El hecho de que la fase de construcción que nunca se completó se haya producido durante el periodo mencionado anteriormente es explicado por los investigadores como resultado del estilo característico en el que se iba a construir el complejo. Hallazgos escasos. La pirámide de Baca fue redescubierta e investigada por primera vez en la década de 1840, seguida de más expediciones en 1905 y 1912. Sin embargo, desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, se paralizaron todas las investigaciones. Fue necesario hasta 1954 antes de que el sitio volviera a convertirse en el foco del interés público. Sin embargo, esto no tenía un trasfondo arqueológico clásico, sino que se debió a la búsqueda de un telón de fondo adecuado para la monumental película Tierra de los Faraones. En la década de 1960 se iba a establecer aquí la citada zona militar, que ha puesto fin a todas las excavaciones posteriores hasta el día de hoy. ¿Pero qué se pudo averiguar sobre el sitio hasta ahora? Bueno, en el caso de la superestructura de la tumba planificada, la respuesta a esta pregunta es casi nada. Excepto por una excavación cuadrada y las escasas huellas de un pedestal, los arqueólogos no han podido descubrir nada. Como resultado, parece que la estructura piramidal real fue demolida inmediatamente después de que se colocaron los cimientos. Sin embargo, la estructura de la tumba, que se presenta como un enorme pozo en forma de T, es algo más reveladora. Mientras que el pasaje de acceso empinado tiene más de 105 metros de largo, el pozo real de la tumba tiene 25 metros de largo, 12 metros de ancho y 20 metros de profundidad. Esta gran depresión no se cortó en arenisca relativamente blanda, sino en piedra caliza masiva, una circunstancia que inevitablemente plantea algunas preguntas. ¿Cómo lograron los egipcios poner en práctica esta ambiciosa empresa? Es cierto que los habitantes del imperio faraónico utilizaban cinceles de bronce con los que básicamente se podía trabajar la piedra caliza, pero tales herramientas probablemente se desgastaron de manera incomparablemente rápida y rápidamente quedaron inutilizables.
¿Cómo es entonces que como consecuencia del alto índice de desgaste, no hemos recuperado ya miles de cinceles y picos de bronce desechados en todo el antiguo Egipto o en este yacimiento en particular? Detalles desconcertantes. Algunas personas que critican la pirámide inacabada de Baca creen que deberíamos abandonar la teoría de la pirámide desde el principio. Esto se justifica con la forma inusual que corresponde a un paralelogramo. Sin embargo, dado que no hay otra pirámide conocida que tenga tal forma, a veces se duda mucho de la interpretación como una pirámide planificada. También el tamaño inusual de la subestructura de la tumba da motivos para el escepticismo. En la mayoría de las otras pirámides, los ejes eran tan pequeños que ni siquiera se podía caminar erguido a través de ellos. No menos desconcertante es el inusual sarcófago que adorna la supuesta cámara funeraria. En detalle, es ovalado y está incrustado directamente en los bloques de piedra macizo del suelo, con una longitud de 3,15 metros, una anchura de 2,20 metros y una profundidad de 1,50 metros. Surge la duda de cómo debió pasar por el paso de acceso. A veces se sospecha que no estamos ante un sarcófago en absoluto. Por su singularidad, también se discute su uso como objeto ceremonial o incluso astronómico. No se debe dejar de mencionar el hecho de que los bloques de revestimiento del piso están hechos de granito rosa. Sin embargo, el sitio más cercano desde donde se pudo traer este material masivo estaba a más de 800 kilómetros de distancia de la pirámide de Baca. Dejando a un lado la cuestión del transporte, ¿cómo se las arreglaron los egipcios para pasar los bloques, que pesaban varias toneladas, a través del pozo largo y de fuerte pendiente? ¿Fueron posiblemente bajados mientras el resto del trabajo de construcción todavía estaba en pleno desarrollo? Estas y otras preguntas mantienen al sitio en el centro de varias teorías. Desarrollo inconcebible. El hecho de que las últimas fotografías oficiales del sitio datan de 1954 no es precisamente propicio para descifrar más del misterioso sitio. Desde 1964, ningún arqueólogo y mucho menos un turista ha pisado la pirámide inacabada. Y es en este punto que las cosas comienzan a ponerse particularmente extrañas, por no decir escandalosas. Con el tiempo, las autoridades egipcias han comenzado a utilizar el venerable sitio como vertedero. Sí, has oído bien. Según los rumores locales, el complejo milenario, todavía envuelto en tanto misterio, se ha convertido en un vertedero de basura. Y de hecho, en las imágenes satelitales modernas, podemos ver que el sitio se ve completamente diferente hoy de lo que nos mostraron las imágenes del pasado. En este contexto, muchos arqueólogos sospechan que la condición del sitio es, cito, desconocida y posiblemente desastrosa. Preguntas abiertas. Independientemente de si estamos tratando con una pirámide sin terminar, un templo o algún otro tipo de estructura, queda una pregunta. ¿Por qué los egipcios usaron bloques de piedra aquí, entre todas las cosas, que eran tan grandes y poco prácticos? Así, los componentes en los que se incrustó el presunto ataúd miden 4,5 metros por 5 metros. La suposición de que el sarcófago, que en su forma recuerda más bien a una bañera, posiblemente cumplió un propósito completamente diferente, se ve alimentada por otra circunstancia. Cuando los arqueólogos encontraron el objeto, estaba cerrado por una tapa que medía 2,95 por 1,90 metros y no había ningún cadáver adentro. Pero ¿por qué los egipcios habrían sellado el ataúd si el faraón en cuestión aún no había muerto? ¿Y los ladrones de tumbas realmente se habrían molestado en volver a colocar la enorme tapa en el sarcófago después de haber completado su trabajo criminal? Recordemos en este punto que prácticamente no se sabe nada sobre los antecedentes de la pirámide de Baca, a excepción de algunos grafitis de trabajadores que contienen los nombres de cartuchos incompletos mencionados. Carecemos de alguna pista. Sí, los expertos ni siquiera pueden ubicar el nombre del presunto faraón en un contexto conocido. No aparece ni en fuentes contemporáneas ni en las listas de reyes sobrevivientes. ¿Un encubrimiento? ¿Y de qué se trata el peculiar comportamiento de las autoridades egipcias? ¿Es realmente solo un uso elegido por coincidencia como área militar o, sin embargo, un encubrimiento completamente intencionado? ¿Y por qué diablos este igualmente único y valioso testimonio de nuestro tiempo simplemente está siendo mal utilizado como basurero? Además, el sitio apenas se menciona en los informes públicos sobre el antiguo Egipto. Más bien, parece que uno tendría que buscar específicamente la estructura inacabada y hacer una investigación exhaustiva para obtener una imagen coherente de la información disponible hasta la fecha. Entonces, una vez más, la pregunta del comienzo de nuestro video. Antes de nuestra publicación, ¿cuántos de ustedes sabían que existía algo así como una pirámide Baca sin terminar?
Así, siéntete libre de echar otro vistazo a las fascinantes imágenes del sitio y dejar volar tus pensamientos. ¿El tamaño total del eje es realmente consistente con la teoría común de la herramienta del bronce? ¿Por qué los egipcios usaron bloques de granito rosa tan masivos para la construcción del complejo? Que además tuvo que ser traído desde una distancia de más de 800 kilómetros. Y todo esto solo para hacer un revestimiento de suelo con él y un sarcófago ovalado que no aparece por segunda vez en la historia del antiguo Egipto. ¿Quién sabe? Tal vez las fotografías de hace décadas nos muestren algo mucho más increíble de lo que los investigadores conservadores jamás habrían sospechado. Pero, ¿por qué las autoridades egipcias prohíben categóricamente cualquier excavación adicional? Solo ellos mismos lo sabrán. Pero lo que sí sabemos es que ahora tenemos curiosidad por saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre la misteriosa historia de la pirámide inacabada de Baka? ¿Con qué tipo de estructura crees que estamos tratando aquí? ¿Y las autoridades realmente quieren ocultar algo al público? Esperamos tus comentarios. Asegúrate de darnos un me gusta y una suscripción para obtener más información sobre los mayores misterios del pasado. Y con eso, gracias por mirar, cuídate y hasta la próxima.